ballon en profondeur. Et c'est le but. Hermosillo. Sin embargo, después vendría la anotación de Luis Roberto Alves Sague, un remate incómodo, pero alcanza a conectar para el 1-0. El 2-0, México se ponía en ventaja con esta anotación en un remate de cabeza de Carlos Hermosillo, apenas rozando el balón suficiente. Una falla en la defensiva, primero Duilio Davino, que se entrega en el cuerpo con el choque, después un resbalón de Alberto García Aspe y un golazo de Walter Boyd para cortar distancias. 2-1, lo que podría parecer una goleada antes del partido fue finalmente un apretado 2-1. La última línea de México era Camilo Romero. Volvemos a soñar, Andrés, todavía se puede. ¡Al primer palo! ¡Gol! Ahora sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jamaica! ¡Gol de Jamaica! Godinson desata la locura en Kingston. Jamaica le gana a México y asegura su clasificación con el gol de Godinson. Si bien se quedó parado Fernández o salió tarde, de cualquier manera este equipo... Buen momento de Estados Unidos. El equipo caribeño fue el que creó las mejores y más claras situaciones de gol. Izquierdo del arquero Casey Keller. Estados Unidos atacó muy poco. Aquí vemos esta otra jugada, Lala, que habilita el mismo Boyd. Lo venía tomando, hace el pase atrás y Boyd, si Whitmore va al piso, es penal. Lo vienen tomando y ahí está Burns para que esto siga 0-0. Francia 98. Vamos a las anotaciones. Va a venir esta falta del portero Warren Barrett sobre Carlos Hermosillo. Esto al minuto 9. Esto decretó el árbitro un tiro penal que iba a cobrar bien Benjamín Galindo para poner en ventaja al equipo mexicano. Después pesaría mucho en el partido este hombre Luis Hernández, quien sirve este pase y con la bandeja puesta solamente remata de cabeza Carlos Hermosillo el 2-0 al 18. De nueva cuenta Hermosillo habría de escaparse y toca con suavidad ante la salida de Barrett para colocar el 3-0 al 39. Después vendría de nueva cuenta la combinación entre Luis Hernández, que hace el desborde, y el remate de palomita espectacular de Carlos Hermosillo, su tercera anotación de este encuentro al 47. Este es un golazo el que hace Joaquín del Olmo, un gran servicio de Benjamín Galindo y con gran técnica, toque por encima para el 5-0. El mismo Luis Hernández con este disparo pegado al poste izquierdo cierra la cuenta para el equipo mexicano, el 6-0 definitivo, una gran demostración del equipo mexicano que borró prácticamente de la cancha.
El partido correspondiente al hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Francia. Aquí están desde luego las anotaciones. Un error del arquero de Jamaica y viene César Wanchope para hacer al minuto 32 el 1-0. Sin embargo, vendría la reacción de los jamaiquinos. Aquí está a la media vuelta una mala marcación desde luego de los ticos y Andy Williams estaba al minuto 60 poniendo el 1-1. Sin embargo, vendría la reacción del equipo local. Aquí un rebote de la defensa, todavía una buena jugada y esta bala que saca César Wanchope haciendo su segundo gol en el partido al minuto 70 y a un minuto del final vendría otra anotación de los costarricenses. Aquí Alan Oviedo, aprovechando una pésima marcación de la defensiva de Jamaica, estaba colocando la pizarra final. Costa Rica 3, Jamaica 1, Costa Rica 3. La tiene Valencia, el toque por el medio para Vladan Bisevic. Por este sector sale el Zarco, pero la deja muy corta para Young. Atención al remate. García, gol. ¡Gol! Comió el arquero de 35 metros, le pegó al palo del arquero que está ahí. Gana Jamaica 1-0 con gol de Andy Williams. Samosh ready to make some substitutions. He hasn't yet. Here's a chance. No games of bad knocking. Dion Burton, and it's 1-0 Jamaica. Esta ceremonia previa al lanzamiento del tiro de esquina. Alexander Amata del Cid. Aparecía Nielsen de Melo en el área chica. El arquero Barrett que quedó pagando a mitad de camino. Y otra vez Neney haciendo goles importantes. El polémico de Melo, mire cómo lo festejó. Ahí pasaba junto a Yorick. El Salvador volvía a estar en carrera con este 1-0 sobre la selección de Jamaica. No era para tanto. El tiro libre, viene el centro del segundo palo y el empate 3 minutos después del gol de El Salvador, de otro que lo festeja como nunca, Dion Burton, autor de goles importantes desde que fue convocado a la selección.
aprovechó el error otra vez de un arquero, Raúl García, que no dio ni el paso adelante correctamente ni el paso atrás tampoco. Se quedó a mitad de camino y pagó un caro tributo. Y este contragolpe ahora de Jamaica con Hall. Lo esperaba Sanabria, le daba el espacio y le regalaba el flanco, salía mal el arquero. Y un golazo para Hall, que era el 2-1. Mire. Y que ponía a Jamaica en el umbral mismo de la Copa del Mundo. Una jugada toda de Paul Hall, robó un balón que parecía que se iba afuera. Se cruzó toda la cancha ante la pasividad y el estatismo de los jugadores de El Salvador, que parecían rezo el ritmo en el segundo tiempo. Y está el gran ausente, estimulando, alentando, empujando. Y ahí estaba el gol del empate frustrado por el arquero Barrett. Otra vez El Salvador al ataque. Era un monólogo a esta altura ya sobre el final. Castro Franco con la jugada, la pilada. El centro atrás, aparece el delantero Valdir Guerra para de zurda poner el empate a 2 minutos del final y devolverle la vida matemática a la selección salvadoreña, que empataba de esta manera 2-2, una gran apilada de Castro Franco, desbordando por derecha, el centro atrás, la ven pasar todos, el centro de la muerte. Sí, y ahí está Valdir Guerra. Ahí está el final del partido. Final del partido, 2-2. Jamaica está cerca, El Salvador puede soñar. Vamos a la pausa, ya volvemos. Es un ambiente realmente espectacular en el Estadio Nacional de Kingston. Todo el mundo con camisetas amarillas, algo similar a lo que ocurrió en Trinidad y Tobago aquel día que los trinitarios estaban cerca de clasificar frente a Estados Unidos en Puerto España. Viene el primer remate y Osvaldo Sánchez atrapa abajo Jamaica. O vendrá el remate al arco, a ver quién le pega. Está Simpson, que es buen ejecutor. Ahí va Simpson, Sánchez. Osvaldo Sánchez, notable la estirada del arquero para enviar. La devolución para Goodison, se mandó el grandote, quiso ponerla por el medio para Dion Burton, primero el emperador. Aparece Dean Sewell para pegarle al arco. Osvaldo Sánchez del Caribe. Europa, indudablemente. Ahí va Dean Sewell. No pudo del Olmo, buena proyección de Sewell, la quiere Hall. Vino para Hall, no le pudo pegar el rebote. El remate, ¿quién era? Whitmore. Solamente Alberto García Aspe en la barrera, porque viene a modo de centro. En el servicio, un rebote, Whitmore, Sánchez, Osvaldo Sánchez. Hoy realmente una muy buena labor de Osvaldo. Jamaica acaba de clasificar a la Copa del Mundo, terminó en Boston. Jamaica está clasificado ya a la Copa del Mundo. Me parece lo que están anunciando. Ahí está, lo acaban de anunciar por los altavoces. La continuidad. El árbitro pide la pelota, 45-30 final. ¿Qué le dije? Este árbitro no descuenta nada. Está más feliz que nadie. Del 0-0. He ganado un cafecito y ahí está. Ahí va Theodore Whitmore, perseguido por Dion Burton. Una fecha histórica en el fútbol de Jamaica y del Caribe. Jamaica ha clasificado al Mundial de Francia. Aquí están los festejos. México termina el hexagonal invicto. Jamaica clasifica, es el tercero, después de Estados Unidos, que hoy le ganó a El Salvador. Ahí está René Simoes con algunos asistentes y algunos dirigentes que quisieron estar en el Mundial. By commitment. You can be a citizen by born, by commitment. By commitment, I am Caribbean now. Está diciendo que teniendo una meta se puede clasificar. I think the country have done a lot for me, the Caribbean. I learned how to respect and like the people from this region.
Thank you very much. El país está agradeciéndole a la gente. El país ha hecho mucho por mí y por el fútbol del Caribe. Ahí está el presidente de la Federación de Jamaica. I love you too, and you are part of this sport. Le agradece René Simoes.